Bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de El Rival Más Matemático. Me llena de gusto recibirlos en nuestro programa de hoy. Tenemos a nuestra concursante, Vidmara. Hola. Hola, Vidmara, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, contenta, emocionada, un poco nerviosa. No, pero ¿por qué? Estamos aquí para divertirnos y bueno, para que te lleves el premio mayor. Nadie se lo ha llevado hasta ahora, ¿eh? Pues con más razón por eso. Oye, ¿puedo mandarle un saludo a mi mamá? Bueno, por favor, claro, aprovecha. Mamá, estoy en la tele. Bueno, Vidmara, muy bien. Sé que te sabes las reglas del juego, pero déjame las explico a nuestra audiencia. El día de hoy te haré 25 preguntas, una por cada letra del abecedario. No usaremos la ñ ni la W para hacerlo más fácil. Tus respuestas serán de una palabra y su primera letra será de acuerdo al orden alfabético. Es decir, la primera respuesta deberá comenzar con A, la segunda con B y así sucesivamente. Podrás pasar cuando no te sepas la palabra correspondiente. Recuerda que eras contra reloj. Tendrás un total de 5 minutos. ¿Estás lista? ¿Alguna duda? No, ninguna. Perfecto. ¿Producción? ¿Qué tema le tocará hoy a Vidmara? Uy, muy buen tema. Yo creo que vamos a tener muy buenas preguntas y mejores respuestas. Vidmara, ¿estás lista? Estoy listísima. Venga. Producción, tiempo el reloj, por favor. Comenzamos. Venga. Continente en el que se localiza México. América. Muy bien. Nombre del río que delimita parte del territorio mexicano y del estadounidense. Bravo. Correcto. Estado de la República donde se localiza el río Candelaria. Campeche. Estudio estadístico de una colectividad humana referido a un determinado momento o a su evolución. Demografía. Muy bien. Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas. Estadística. La anterior denominación de la Ciudad de México era Distrito. Federal. País con el que colinda México en su frontera sur, además de Belice. Guatemala. Con el país anterior, México comparte cauce con el río. Hondo. Instituto Mexicano responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información y Estadística y Geografía. INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muy bien. Estado de la República donde se produce la bebida proveniente del agave y que tiene denominación de origen. Jalisco. Nombre de la clasificación climática que describe que México cuenta con climas tropicales, climas secos, climas temporales y semitemplados y climas fríos. Copen. Nombre que se le da a la costa de un mar, de un país o territorio. México cuenta con más de 11,000 kilómetros de esta. Litoral. Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. Su existencia es determinante para el desarrollo y desempeño de la geografía, ¿eh? Matemáticas. ¡Tiempo! Estamos con el maestro Armando García de León Loza, quien trabaja en el Departamento de Geografía Económica en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarnos. No, hombre, gracias. Es un honor tenerlo aquí. Es natural que nosotros podamos relacionar la estadística con las matemáticas, pero quizá para los chicos no sea lo más natural relacionar las matemáticas con la geografía, ¿no? ¿Cómo es que estas dos áreas de conocimiento se conectan? Es muy importante esa relación de geografía. La geografía la podemos dividir para fines prácticos en tres grandes ramas. La geografía física. En el momento de que estamos hablando de geografía física, necesitamos dimensionar con una serie de ecuaciones propias de métodos trigonométricos y geométricos. Por ejemplo, el volumen de agua que transporta un río, el volumen que tienen las presas, la velocidad de vientos y modelos matemáticos para predecir temperaturas y lluvias. Perfecto, y entonces con eso nosotros podemos aplicar muchísimas matemáticas en estos temas de geografía, ¿no? Sí, por ejemplo, y en geografía económica, de la misma manera, tenemos regresiones y otras funciones estadístico-matemáticas que nos permiten establecer el presente y futuro de las actividades económicas, o saber también en la tercera rama de geografía social
cuántos habitantes tendrá el país en tal región, en tal año, a partir de las cifras anteriores. Claro, y pues son puros porcentajes de crecimiento y factores, etcétera, que los chavos desde la prepa los están aprendiendo a utilizar. Así es, y van a tener forma de llevarlos a la práctica después, ya cuando estén en el mundo laboral, unos pocos años después, podrán aprovecharlo, no es tiempo perdido, a veces se complica, mientras más complicado es porque es más aplicable. Armando, hablando de territorio nacional, México es súper extenso, ¿no? Y para poder calcular de alguna manera su geografía física, a lo mejor puede llegar a ser algo que no sea tan complicado, pero hay litorales, espacio aéreo, hay un montón de cosas que se tienen que calcular dentro de la geografía de México. Y pues a lo mejor ya es algo más complicado, no es algo quizá tan trivial. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos calcular el espacio físico del territorio nacional y si siempre a través de los años se ha hecho de la misma forma? Los métodos para medir ciertamente son complejos dada el tamaño del problema y han cambiado mucho de acuerdo con la época. Entre el siglo XIV y el siglo XIX, por ejemplo, había ingenieros que casi siempre eran militares que mediante métodos topográficos basados una vez más en ecuaciones algebraicas y métodos geométricos, etcétera, trigonométricos, por supuesto, tenían que irse al campo, a la sierra, a las selvas, para ir buscando puntos de control y formar triángulos. O sea, ir segmentando la superficie a medir en triángulos, generaban miles de triángulos y después por métodos también matemáticos de cálculo diferencial e integral, iban sumando y así obtenían las superficies con cierta aproximación. Ya para el siglo XX, las computadoras, los vuelos aéreos, las fotos satelitales empezaron a ser de gran ayuda, ya evitaban hacer eso, solo había que salir a campo, a buscar 3 o 4 referencias en el terreno y ya de ahí ya se podían hacer los cálculos. Ahora ya en el siglo XXI, pues tenemos métodos basados en rayos láser, posicionadores GPS que por medio de una red de satélites permiten ubicar a cualquiera de nuestros alumnos que nos están escuchando y viendo. En su celular los pueden ubicar en qué lugar del planeta se encuentra. Ahora, hablando un poco de las fronteras, ¿no? México tiene frontera al norte, tiene frontera al sur. ¿Cómo es que se determinan geográficamente las fronteras y quién las define o cómo se definen estas fronteras? Básicamente derivan de acuerdos políticos territoriales entre los gobiernos de los países. Los especialistas se ponen de acuerdo en que, por ejemplo, ciertos rasgos geográficos, montañas, ríos, arroyos, barrancos, van a servir, una vez definida la gran frontera, van a definir ya los puntos a partir de los cuales se va a trazar líneas con las cuales dividir perfectamente un territorio del otro territorio de otro país, aprovechando las mismas técnicas y tecnologías que existen. Igual antes había que hacer, hay un libro muy interesante publicado aquí en el Instituto de Geografía con la historia de cómo los topógrafos mexicanos hicieron el levantamiento de la frontera entre Estados Unidos y México. Si no hubiera sido por ellos, hubiéramos perdido todavía más territorio. Si no hubiera habido esa comisión de límites, a México le hubieran quitado todavía más territorio. De ese nivel de trascendencia son las matemáticas y los elementos de la geografía. Y hablando del espacio marítimo en México, tenemos mucho literal hacia ambos lados, hacia el occidente y al oriente. ¿Cómo se determina realmente la extensión marítima en el territorio mexicano? ¿Cómo sabemos hasta dónde nos toca de mar al país y hasta dónde termina? Una vez más, deriva de convenios internacionales. Para ese fin, hace algunas décadas, se reunieron la mayor parte de los países que tienen litorales. Nosotros tenemos más de 11,000 kilómetros de costas y demás, y se establecieron una serie de arreglos a partir de lo que se llama el derecho
Internacional del Mar, con un tratado de derecho del mar que se formalizó en 1982 entre la mayor parte de los países y por ejemplo, Bolivia no, porque no tiene salida al mar, pero todos los demás que tienen acceso al mar sí, y de ahí se acordó que a partir de la costa iban a tener una franja de 12 millas, aproximadamente 22 kilómetros, a partir de la costa hacia el mar, que iba a ser mar patrimonial. Iba a ser, como ahí se encuentra la mayor parte de la plataforma continental, la continuación de la plataforma continental sigue en el océano. Ahí traemos al fenómeno de las placas tectónicas, que la oceánica está entrando abajo de esa continental, y de ahí tantos sismos en México, por ejemplo. A partir de esa plataforma se considera tan territorio nacional como el continental, ¿no? Armando, le agradecemos mucho lo que nos está compartiendo. Regresamos en un momento con usted y nosotros continuamos en el programa. La estadística es el estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas. De esta rama se desprende la estadística descriptiva, que es la técnica matemática que adquiere, organiza y describe información para que sea fácil usarla. A su vez, la estadística descriptiva comprende distintas áreas, entre las que están los censos. Un censo es un procedimiento que consiste en adquirir información sobre los individuos que conforman una población. La palabra censo es de origen latina, debido a que fueron los antiguos romanos los que comenzaron esta práctica para mantener una lista de los hombres adultos que eran idóneos para el servicio militar. Actualmente los censos contienen información más compleja que un simple conteo de personas. En el caso de México, el más reciente a la fecha es el Censo de Población y Vivienda 2020. Además de describir cuántas personas conforman a la población mexicana, también informa sobre las principales características demográficas, socioeconómicas y culturales de este país. Uno de los datos que arrojó es que en México, para el año 2020, vivían 126.014.024 personas. Sin embargo, ¿cómo es posible que el INEGI sepa que en nuestro país viven más de 126 millones de personas? Más aún, ¿cómo es posible saber este número cuando el censo fue levantado por 147,000 personas? Además de que el conteo se hizo en 4 semanas. Vayamos por partes. Este censo estuvo compuesto por 2 tipos de cuestionarios. Uno con 38 preguntas que se hicieron a todas las personas entrevistadas y otro ampliado con 65 preguntas adicionales. Este sistema de muestreo es conocido como formulario corto, formulario largo. Considera justamente lo que hizo el INEGI, que es preguntarles a todos los entrevistados el formulario corto y, como parte de su método estadístico, elige proporciones de la población a los que les pregunta las 65 cuestiones adicionales. Esto reduce la carga de trabajo del instituto y de sus analistas, quienes se encargan de extrapolar los datos. Es decir, asumamos que tienes 10 compañeros en tu salón de clases y tu profesora les hará preguntas para conocer más sobre ustedes. Sin embargo, hacer 10 cuestionarios de 38 preguntas básicas y 65 adicionales nos daría un total de 1,030 preguntas que debería revisar tu profesora. Siguiendo este sistema de formulario corto o formulario largo, lo más sensato será que tu profesora elija hacerles 38 preguntas a todos, pero escoja a unos cuantos para hacerles las preguntas adicionales. Supongamos que elige a 4 para hacer esas 65 cuestiones. De esta manera, la profesora solo deberá revisar 640 preguntas. Podrá parecer que hay un vacío de información, pues es verdad que los 10 alumnos no podrán otorgarle sus datos a la profesora. Sin embargo, existen métodos estadísticos que le permiten extrapolar la información. Es decir, en función de las respuestas de tus 4 compañeros, ella calculará el valor de esa información para los 10 que conforman tu grupo. Lo mismo realiza el INEGI y cualquier entidad encargada de censar a una población. Por ejemplo, una de las preguntas determinantes que se les hace a todos es:
¿Cuántas personas habitan en esta vivienda? De esta manera, el entrevistador obtiene información que representa a todos los que viven en un hogar y los analistas se encargarán de extrapolarlo. Es así que los 147,000 entrevistadores que trabajaron en el censo 2020 obtuvieron información de las 35.2 millones de viviendas que existen en México, sin necesidad de tener que entrevistar a los más de 126 millones de personas que conforman a la población mexicana. Finalmente, debemos considerar que los datos son analizados e interpretados por especialistas en geografía, estadística, sociología, administración pública, informática, entre otras profesiones. Claro, hay matemáticos involucrados en el diseño, desarrollo y análisis del censo. También hay especialistas en el uso de grandes bases de datos, también llamado Big Data, dado que una vez que los cuestionarios son contestados, aquellos que registraron la información en papel se digitalizan y se integran junto con todos los datos recogidos con dispositivos móviles o llamadas telefónicas. Las matemáticas están presentes en cada uno de los puntos que conforman al censo. Por ejemplo, del análisis de la información se debe actualizar el marco geoestadístico para describir las nuevas localidades y todos los cambios en los mapas. Esto se hace gracias a datos satelitales y de GPS, que son obtenidos gracias a cálculos matemáticos de triangulación espacial. Asimismo, la información debe revisar la congruencia de la información y la resolución de inconsistencias. De hecho, de forma previa, los analistas tienen gráficas donde presentan los resultados que esperan obtener. Esto es resultado de cálculos de las tendencias de los censos anteriores, así como de fórmulas matemáticas que predicen el comportamiento de poblaciones biológicas. Una vez que adquieren y analizan los resultados de los cuestionarios, los especialistas se encargan de comparar sus previsiones con las cifras obtenidas y en caso de que no coincidan, deberán revisar las causas de la inconsistencia. Es así que analizar a una población humana resulta un reto de grandes dimensiones. Y si es así para humanos, imagínate lo que es realizar censos de poblaciones de aves migratorias, de cuerpos de agua subterráneos, conocer el número de glaciares en las montañas de toda la Tierra o el de especies bacterianas presentes en los océanos de nuestro planeta. Definitivamente, la estadística y la geografía no es algo que deba tomarse a la ligera. Continuamos con el maestro Armando García de León Loza. Armando, bienvenido de regreso. Gracias, seguimos aquí. Seguimos aquí. En la sección anterior hablábamos un poco de cómo podemos medir el espacio territorial físico, el marítimo, pero nos queda hablar un poco del espacio aéreo, ¿no? ¿Cómo es que se delimita el espacio aéreo en el territorio nacional y hasta dónde de alguna manera es México el espacio aéreo? ¿Dónde están los límites, no? Regresando otra vez al principio de la relación entre matemáticas y geografía, estamos en un territorio. En un mapa sería en dos dimensiones, en un eje cartesiano XY, pero no son solo dos. Tenemos un volumen, nuestro país tiene también largo, ancho y alto, y ese es nuestro espacio aéreo. Igual, por convención internacional, el espacio aéreo está dividido en dos tramos. El espacio aéreo inferior, que llega hasta 20,000 pies de altura, normal son un poco más de 6 kilómetros de altura. De ahí hasta los 30 kilómetros más o menos se le llama espacio aéreo superior, aun cuando no hay mucho consenso de qué hacer, porque por ejemplo los satélites pasan a 200, 300, 400 kilómetros y no hay forma de decir que están invadiendo nuestro espacio aéreo, ¿verdad? Claro. Aunque lo podrían estar haciendo, pero sí. Pero también es interesante, bueno, eso es en el volumen en cuanto a la altura, o lo que llamamos en geografía la altitud. Cuando decimos altura es la referencia entre el punto alto de algo y el punto bajo de algo. Pero hablamos de altitud, estamos automáticamente haciendo referencia al nivel del mar. Okay. Armando, ¿por qué crees que los humanos tenemos esta necesidad imperiosa de calcular y estimar hasta dónde llegan nuestras naciones? En primer lugar, por un sentimiento de pertenencia.
de dominio. Como cuando ocurre al llegar y comprar un terreno, una vivienda, pues lo primero que buscamos hacer es que quede perfectamente claro que es nuestro. Probablemente pongamos unas bardas, probablemente pongamos alguna división, algo que diga, lo mío va de aquí hasta acá. ¿Para qué? Para que, pues dentro del margen respetuoso de leyes y del marco legal de cada lugar, poder llevar a cabo las acciones que a nosotros nos convengan, consideremos oportunas. Y en este caso, a nivel de una nación, pues es el de podernos autogobernar bajo un marco legal donde nosotros definimos qué leyes van a aplicarse. Armando, ¿hay algo que forme parte de alguna nación, por ejemplo, a lo mejor de México o de alguna otra, pero que sea incalculable, que no podamos nosotros poder estimar hasta dónde llega, pero sea parte de un país? Sí, desde luego. Hay una serie de elementos intangibles, aunque son materiales también. Por ejemplo, no podemos calcular cuánta energía solar incide sobre la República Mexicana. No hay manera de saberlo, porque además el Sol, nuestra estrella, tiene una serie de ritmos de expansión, de reducción, de pronto emite enorme radiación, llamadas muy grandes que nos alteran. Entonces eso nos llega en cantidades inconmensurables, como diríamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué disponibilidad tenemos de viento o de aire superficial, de esa combinación de nitrógeno y oxígeno? Pues tampoco podemos hacer ni estimaciones, ¿no? Y si además de pronto entra un ciclón, un huracán, va a alterar totalmente la disponibilidad que hay. ¿Cuánta agua de mar tenemos nosotros en nuestras costas? Cuestiones así son muy difíciles de ponderar. Armando, nos dejas con muchas cosas que reflexionar. Es bien interesante todo lo que nos has compartido. Te quiero invitar a que nos acompañes a ver si Didmara gana un concurso de geografía y matemáticas, y nosotros continuamos en Jóvenes en Tema. Didmara, has jugado muy bien hasta ahora en el rival más matemático. Ni un error, solo una duda, ¿eh? Por eso detuvimos el reloj aquí. ¿Estás listo para el final? Yo nací lista. Ah, esa es la actitud. Perfecto, producción. Por favor, el tiempo restante en el reloj. Comenzamos. Punto cardinal, también llamado septentrión boreal. Norte. Parte de la geografía física que trata de la descripción de las montañas. Orografía. Muy bien. Cerro localizado en el estado de Durango con una altitud de 3.168 metros sobre el nivel del mar. Pánfilo. Ay, así se llama un tío. Ahí en Hermosillo es súper buena onda, de verdad. Ernesto, las preguntas del tiempo. Perdón. Ciudad localizada en el centro del país, famosa por tener un acueducto que comenzó a ser construido en la primera mitad del siglo XVIII. Querétaro. Muy bien. Conjunto de formas complejas que accidentan la superficie del globo terráqueo. Relieve. Uno de los climas presentes en el territorio mexicano, presentes en ciudades como en Guanajuato, Tepic o Oaxaca de Juárez, y cuya clasificación es C. Subtropical. Istmo localizado entre Oaxaca, Veracruz y Chiapas, y que representa la zona más angosta entre los océanos que bordean al territorio, el Pacífico y el Atlántico. Tehuantepec. Muy bien. Río cuyo nombre significa lugar de monitos y que corre por los estados de Tabasco y Chiapas. Usumacinta. Nombre que recibió un territorio durante el Imperio de Iturbide del 24 de agosto de 1821 al 17 de junio de 1823 y que actualmente conocemos como Morelia, Michoacán. Valladolid. En náhuatl, esta palabra significa lugar entre los frutos agridulces o lugar entre los tejocotes. También le da el nombre a un municipio del Estado de México. Jocotitlán. Sitio donde se hallan de forma natural una roca, un mineral o un fósil. También se hallan restos arqueológicos. Yacimiento. Sierra de roca calcárea que forma parte de la Sierra Madre del Sur y que también le da el nombre a una población en Veracruz. Zoncolica. Las direcciones de nuestras redes sociales. Las pueden ver en pantalla. ¡Felicidades, Didmara! Has ganado tu premio, que es